Regresamos a Punto y Contrapunto. Ayer la organización de la sociedad civil Movimiento por Nuestros Desaparecidos México exigió a la administración López Obradorista que se investigue a la empresa central ADN por el robo de datos personales de familias y víctimas de desaparición. La reacción se da luego del reportaje Traficantes de ADN, que dio a conocer que la empresa tiene acceso y copia de las bases de datos genéticas de la Fiscalía General de la República. Veamos en contexto. El Movimiento por Nuestros Desaparecidos México exigió al gobierno federal que se investigue el robo de datos personales de víctimas de desaparición y que impulse un Banco Nacional de Datos Forenses, tras darse a conocer la investigación periodística Traficantes de ADN. El colectivo pidió que se finquen responsabilidades, no solo a la empresa vinculada, sino a los servidores públicos que habrían participado. El reportaje dio a conocer que familiares de personas desaparecidas fueron engañados por una empresa llamada Central ADN, que les ofreció realizar pruebas gratuitas de identificación forense. Supuestamente, Central ADN recolectó en 2018 información genética al menos en 5 entidades. El reportaje, auspiciado por la UNESCO, señala que la empresa, creada en 2013, tiene copia de las bases de datos genéticas de la Fiscalía General de la República, gracias a un convenio presuntamente firmado ese mismo año. Con esa información ha contactado a familiares de personas desaparecidas en Veracruz, Coahuila, Jalisco, Morelos y San Luis Potosí, ofreciéndoles ayuda para localizar a sus familiares a cambio de su ADN. Según el reportaje, la empresa vende estos datos genéticos a los gobiernos estatales para identificar restos encontrados en fosas comunes. El gobierno federal ha reconocido que México vive una crisis forense, pues a la fecha, además de tener registro de 95,000 personas desaparecidas, hay 52,000 restos sin identificar y casi 5,000 fosas comunes localizadas. Aunque varios personajes políticos aparecen en la lista de accionistas, el único investigado por la Fiscalía Anticorrupción, gracias a una denuncia presentada por la Comisión Nacional de Búsqueda, es Roberto Cabrera Alfaro, que fue titular de la Comisión Nacional de Búsqueda entre marzo de 2018 y enero de 2019. Punto y contrapunto. Último bloque de la noche. Comienzo contigo, Lisa. Pues al parecer no basta con tener 95,000 personas desaparecidas y más de 52,000 cuerpos sin identificar en nuestro país. También ahora vemos el robo y la corrupción y el lucro con los datos y el material genético de las personas desaparecidas. ¿Qué reflexionas a partir de esta investigación? Les voy a pedir a todas y todos, por favor, mucha brevedad porque tenemos un bloque muy cortito. Híjole, yo te lo voy a decir casi que en bullets, querida Mariana, porque esto sí hace que a uno le explote la cabeza. Creo que el reportaje que sacaron en Gato Pardo, estas dos periodistas traficantes de ADN, Central ADN y la PGR, así se llama, es para que nos dé a reflexionar al menos en 5 o 6 lugares diferentes. Lo primero, ¿cuál es la responsabilidad que tienen las personas que ocupan un cargo público del tipo ser titular de la Comisión Nacional de Búsqueda o de la Comisión Nacional de Atención a Víctimas o de una fiscalía especializada en desaparición de personas, etcétera? ¿Y cuál es realmente la legislación que debemos tener y el seguimiento que debemos tener de esas personas para que una vez que se separen del cargo no puedan lucrar con la tragedia, que esta es una verdadera tragedia nacional, ¿no? De llevarse la información y de, con falsas esperanzas y con ilegalidades, pues ilusionar a las personas que llevan muchas veces años o décadas buscando a sus familiares, a sus seres queridos sin que la autoridad tenga ni la tecnología ni los recursos suficientes para hacerlo. La segunda cosa que nos debería llamar a reflexionar esto es cuál es la ciberseguridad de la Fiscalía General de la República, porque si una de las cosas que se implica en este reportaje es que de alguna manera o la base de datos fue clonada o filtrada o vendida o extraída de manera ilegal, pues en qué manos, digamos, no sé qué tipo de seguridad tiene la Fiscalía General de la República para garantizar que cualquier información que le demos o esté juntando, como en este caso del ADN de las personas desaparecidas, lo hace desde 2004, utilizando tecnología incluso donada por los Estados Unidos, como pudo haber sido el famoso software CODIS del FBI, pues no tiene la seguridad necesaria como para que esta no termine en manos de privados. Lo mismo que hemos visto con el caso de muchos datos personales de otras dependencias de la Administración Pública Federal. Y tercero, que creo que es lo más importante, es de verdad decir ¿cuántos gritos y cuántos escándalos más necesitamos para que se atienda la crisis de las morgues mexicanas, sí, en las fiscalías estatales, en la Fiscalía Federal, para que podamos tener realmente datos fidedignos y un tratamiento digno de los miles de cuerpos que cada año se apilan ahí y que son justamente los familiares los que tienen que terminar identificándolos muchas veces en manos de estos traficantes de ADN, como bien reporta la pieza esta periodística?
Eder, ¿qué más preocupa sobre esta investigación, además de lo que dice Lisa? Y nos queda un minuto solamente para Eder, Julieta y para Alfredo. Adelante. De lo que dice Lisa, a mí me suscribo completamente, pero hay algo que me parece un poco peor todavía. En el caso de esta persona, él creó esta especie de outsourcing que Pie de Página en su reportaje nos está explicando, en donde vende las bases de datos que recolecta, se las vende a los gobiernos estatales, y después quien fundó esa compañía horrible es elegido en 2018 como comisionado de la Comisión Nacional de Búsqueda. Les decía al inicio del programa que hay temas, hay espacios de la función pública que escapan de la vista del presidente López Obrador, y aquí sí valdría la pena preguntarse por qué no se investigó a la persona que iba a encabezar esta comisión tan importante. Tenemos arrastrando una crisis gravísima forense, una crisis de personas desaparecidas, y en nada ayuda que se haya tomado una decisión tan lamentable como nombrar a esta persona que evidentemente lucra con la tragedia y con las víctimas, nombrarlo comisionado, y por supuesto que tiene que haber todo el peso de la ley, y por supuesto que tiene que haber una investigación muy profunda. Julieta, ¿qué decir del hecho, como dice Eder, que solamente una persona esté siendo investigada por estos hechos? ¿Y qué opinión te merece lo que reveló esta investigación Traficantes de ADN? Pues sí, muy lamentable que se lucre con la información, porque esto va en dos sentidos. En un sentido tenemos todo el dolor de los familiares, que me sumo también a lo que me dijeron mis anteriores compañeros sobre la seriedad y sobre la tristeza que causa la desaparición de alguno de nuestros seres queridos, y en otro sentido también con la problemática al interior de las instituciones y la tendencia de las instituciones a después ser lucradas con la información de ellas. Y no nada más sucede en este caso, sino también, por ejemplo, lo hemos visto en repetidas ocasiones con el Instituto Mexicano de Seguro Social, o por ejemplo con el Infonavit, cuando después de que funcionarios ejercen un alto cargo, salen de esos espacios, constituyen algún tipo de despacho o empresa, y posteriormente venden los conocimientos y la información que adquirieron en esas instituciones y en esas responsabilidades, que es un tema que merece la pena ser más analizado, y que se determine o se identifique la tendencia progresiva que siguen, para que de manera natural se pueda o bien sancionar más o perseguir de forma adecuada, y que se garantice la no repetición de este tipo de situaciones. Y al igual la iniciativa privada, por ejemplo, con los sectores energéticos, que sucede exactamente lo mismo. Y desde la parte privada después buscan un mecanismo para afectar al Estado, en donde un día ellos trabajaron para según servirle. Es decir, es una cuestión natural que ya está resuelta en cuestiones energéticas, pero todavía no en las otras instituciones. Este comentario a manera de decir algo distinto al tema. Sí. Alfredo, ¿tú cómo ves este tema? Y tienes la oportunidad de cerrar el programa. No hay un peor dolor, Mariana, que el de la desaparición, porque es un dolor que no termina. Las buscadoras le llaman tesoros precisamente a los restos óseos que recolectan en fosas clandestinas, porque el único tesoro que tienen es la esperanza. Y que el tesoro de las doñitas se convierta en el botín de una red criminal de desgraciados que se atreven a lucrar con el dolor más profundo que vive el país, es el acto inhumano más miserable que puede haber. Y yo ampliaría la pregunta que hacía Lisa: ¿qué más tiene que pasar en este país para que dejen de desaparecer las personas? Para que nos importe como sociedad, para que nos importe como medios de comunicación. Hacía una crítica ayer Mario Campos de las portadas que solamente La Jornada y 24 Horas llevaron en la portada de ayer esta imagen de Palacio Nacional, de afuera de Palacio Nacional, de las doñitas de Guanajuato que hicieron afuera de Palacio esta simulación de una fosa clandestina. Y vemos que más allá de la indiferencia de los medios y de la sociedad, pues también se encuentra en el propio gobierno. No se nos puede olvidar que esa Fiscalía General de la República, que tendría que investigar este maldito entramado
del tráfico de ADN es la misma Fiscalía General de la República, que en el Congreso se quitó la responsabilidad de buscar a personas desaparecidas. Esa es la FGR, que por cierto, lo digo con toda responsabilidad y con conocimiento de causa, está en la cúpula, de las personas más cercanas del corrupto Alejandro Gertz Manero, muchísimos de los funcionarios del Peñato. Se van a investigar a ellos mismos. Entonces, ese es el tamaño de la tragedia y de veras, ¿qué más tiene que pasar para que el país se detenga por completo a atender el dolor más profundo que tiene? Es preocupante lo que revela esta investigación. No pudimos discutirlo como merece el tema esta noche, pero sin duda lo retomaremos cuando retomemos el programa el siguiente año. Tenemos que hacer una pausa y regresar ya con la paparrucha, y para despedirnos de las y los panelistas, no te vayas.